Amigos, familia, bendecido día para todos. Que tengan buen día hoy viernes. Por aquí nuevamente hacerles este videito. Muchas gracias por los mensajes, eh, las reacciones del último video. Muy buenas, muchas gracias. Mucho ánimo, mucho deseo de que siga adelante con esto y pues es un apoyo lo que ustedes me comentan, entonces seguiré. A ver hasta dónde llegamos. Voy a hacer este videito empezando rápido respecto a donde me había quedado. A ver si concluimos lo que es la masacre que fue en la Modelo. Esta masacre sucedió en la ala sur. Les decía que yo no estuve presencialmente, yo no la viví. Pero lógicamente los amigos que estuvieron ahí nos contaron cómo había sido. Y más estas personas que iban a llevar la comida. Los rancheros, ellos con más veras porque eran muy buenos amigos y comentaron la situación como había sido. Entonces, por esta razón yo cuento todo esto que pasó. Bueno, quedamos en que el sándwich que hicieron el patio 5 y el patio 3 contra el patio cuarto para apoderarse de este patio y lógicamente lucrarse porque era mucha la plata que un patio le dejaba a los caciques, a los que mandaban en el patio. Entonces esto, y no sé por otras razones, pero una de las principales razones era esta, el poder de administrar para poder ganar, y vicio y extorsiones y todo lo que se vive realmente y les he contado en la cárcel. Bueno, nos seguían contando los rancheros aterrados que cuando entraron pues era impresionante la cantidad de gente y la cantidad de muertos que habían y les tocó arrumarlos a un lado para poder entrar los carros a repartir el bongo, o sea, la comida, el wimpy. Y fue tanta la impresión que ellos dejaron el carro allá botado y salieron. No se pudieron quedar, era impresionante la situación, era lo que estaban viviendo y lo que estaban presenciando en ese momento de ellos que no quisieron, no les dio quedarse ahí a mirar eso. Dejaron el bongo y se fueron. Ellos decían que las botas plásticas blancas que les dan de dotación para trabajar en eso salieron manchadas de sangre porque era impresionante caminar por esos pasillos llenos de sangre de la gente que mataron y que arrumaban en el pasillo central para después botarlos, sacarlos. Bueno, les decía que, o la pregunta que les dejé era, ¿por qué el ala sur, que no tiene que ver con esa masacre, fue una de las que más sufrió? Con quien más se ensañó la guardia, en donde los internos del ala norte tuvieron que dinamitar el pasillo para evitar que la guardia entrara, lógicamente a buscar lo que es ilegal y lógicamente lo que estaba sucediendo en el sur. El temor de la guerrilla en el ala norte era que se metieran los paramilitares al ala norte y lógicamente atacar a la guerrilla. O sea, era impresionante la tensión que tenían y por eso dinamitaron los pasillos centrales que daban de la guardia interna. Eso es una puerta blindada a, a las rejas del patio 2 y el patio 1. Bueno, esa masacre esa masacre duró, eso empezó a la madrugada, eso empezó en horas de la madrugada a sonar los tiros y todo. Y eran más o menos alrededor de las 2 de la tarde y seguían matando gente y seguían rumores de que se iban a meter al norte y o sea, era impresionante la tensión de los presos
En el ala norte se armaban, dinamita, colocaban los explosivos en los pasillos. O sea, la tensión era impresionante. La tensión era tanta que normalmente en el patio mantiene la gente caminando, mantiene la gente jugando parqués, jugando microfútbol, llamando por celulares. O sea, la tensión era tan grande que nada de esto se veía. Los pasillos eran desolados y únicamente los transitaban la guerrilla, los que mandaban, los que dinamitaron los pasillos, los que realmente tenían que ver con el temor de que se metiera los paramilitares al ala norte a acabar con la guerrilla, supuestamente era eso. Y siempre fue el temor, siempre fue ese el temor. No sé si de pronto en el sur decían, uy, toca estar pendiente porque la guerrilla se va a meter al sur, pues eso sí nunca se escuchó. Pero en el ala norte donde vivíamos, lógicamente el temor siempre y siempre los rumores eran esos. Montémonos, es armarse. Entonces montémonos porque el rumor es de que se nos van a meter. Se nos van a meter, ese siempre era el dicho de temor. Y se nos van a meter era que se iban a meter los paramilitares a acabar con la guerrilla. Lógicamente, en el ala donde yo vivía, en el ala norte, pues los que mandaban la gran mayoría eran guerrilleros. Aparte de haber presos comunes, lógicamente, y caciques también, caciques comunes, no eran guerrilleros, eran presos comunes. Bueno, respecto a esto, pues la guardia y la policía ingresaron al ala sur a controlar la masacre que estaba sucediendo. No sé si con diálogos, que tuvo que haber sido porque eso no se iban a entrar con los tapos, con los ojos cerrados para que los masacraran allá adentro, a cómo estaba la situación. Ellos tuvieron que haber dialogado. La guardia con los caciques. Ingresaron. Sacaron toda la gente la cancha de fútbol. Sacaron los muertos. No sé de qué forma, no sé cómo fue la situación respecto a eso porque no contaron a gran detalle cómo habían sacado los muertos, pero la cantidad de muertos fue impresionante. En noticias dijeron X cantidad de muertos, pero eso sería por ahí la tercera parte de los muertos que hubo en la Modelo, en esa masacre. Lo sacaron a eso de las 2 de la tarde para la cancha de fútbol. Se rumoraba que únicamente la rascada o el ingreso de la guardia y la policía era solamente para el ala sur porque allá fue donde sucedió la masacre. Eran más o menos las 4 de la tarde, ya llevaban 2 horas. Sacaron a los internos para la cancha de fútbol mientras que la guardia y la policía entró a los patios, sacó los muertos, heridos que de pronto habían. Saneó la situación exactamente en la Modelo. Ya en las noticias decían, el IMPEC se apoderó de la Modelo, pero realmente no sabían lo que estaba pasando en la Modelo. Simplemente se rumoraban de que ya no sonaban disparos, ya no sonaban explosiones, porque allá también sonó mucha granada. Bueno, iban a ser más o menos las 5 de la tarde. Ya la cancha de fútbol estaba despejada porque desde el patio 1, la reja donde yo, en el cuarto piso donde yo vivía, frente a la celda se veía la cancha de fútbol. Y la cancha de fútbol ya estaba desalojada, ya no habían internos del ala sur.
Ya habían controlado la masacre, ya habían sacado los muertos, ya habían hecho rascada, quién sabe qué encontraron. En noticias dijeron que encontraron cualquier bobadas, uno o dos revólveres, armas blancas, pero realmente con lo que pelearon, que eran hasta fusiles, porque hay testimonios que había gente con pasamontañas y al mismo tiempo tenían fusiles en el hombro. Eso era una batalla grande, grande, una guerra grande la que sucedió allá. Bueno, supuestamente ya había pasado la masacre, ya había pasado la rascada, ya habían controlado la guardia y la policía el sector donde fue la masacre. Pero la policía y la guardia no se iban a quedar así nomás, sino también querían tomar el control nuevamente de la cárcel, que mandaran los presos, los guardianes, y la policía les colaboraba en ese sentido, porque la cárcel internamente de la guardia interna que llamábamos nosotros, el pasillo de la guardia interna, las puertas blindadas que dan acceso al ala sur y al ala norte. De ahí para adentro mandaban los internos, no mandaba la guardia. Entonces ellos querían, y en el sur ya lo habían hecho, en el sur ya se habían apoderado nuevamente de la cárcel y los que mandaba era la guardia. Cuando se escuchó de que se iban a meter al ala norte fue cuando la guardia habló con los caciques, con los que mandaban en el ala norte, y ahí fue donde los previnieron que si entraban a la fuerza explotaban toda la dinamita que habían colocado en los pasillos del 2 y del 1. Pues lógicamente se frenaron y ellos pensaron que era mentira y lo iban a hacer a la mala. Menos mal y gracias a Dios evitaron eso. Y creyeron, no creyeron, porque se iban a meter a la fuerza y la guerrilla hizo explotar dos pequeñas minas que había colocado, dos pequeñas bombas que había colocado en unas canecas de basura en las entradas de los patios. Y hizo dos detonaciones. Lógicamente, los guardias y la policía se privó de eso porque si hubieran entrado a las malas, la cantidad de muertos hubiera sido impresionante. Pues lógicamente, estaban armados hasta los dientes, como se dice, porque se pensaba que de pronto se iban a meter los paramilitares a acabar con la guerrilla. Entonces se habían armado de pe a pa y hasta estas bombas, minas que colocaron, que explotaron para que se dieran cuenta que sí era cierto, eso lo habían hecho con la intención de si se metían los paramilitares, iban a hacer explotar todo eso. Tenían minado todos los pasillos, perdón, todos los pasillos del patio 1 y el patio 2 estaban minados. Por eso nosotros en ningún momento bajamos por allá, solamente estábamos en los pasillos y no podíamos salir de los pasillos. El resto, los que se movían y los que andaban y los que uno se daba cuenta, era la guerrilla, los que se armaban. Eran los presos comunes que les colaboraban a la guerrilla en ese momento, eran aliados para defender su patio. Pero era impresionante. Eso se veían metralletas, se veían eh, pistolas, granadas, proveedores, revólveres, eh, cantidad de municiones. O sea, era impresionante ver lo armada que estaba toda esta gente para evitar que se fueran a meter. Pues lógicamente tenían que esconder todo esto que habían sacado, todo ese armamento que habían sacado pensando en los paramilitares, pero tenían que esconderlo porque se iba a meter la guardia a rascar y ya iban a ser las 5 de la tarde. Pues tuvieron que quitar las minas, tuvieron que quitar el explosivo, tuvieron que quitar, porque ese era el acuerdo al que llegaron con la guardia.
que hasta cuando la guardia, los internos dijeran ya pueden entrar, entraban. Desen de cuenta la magnitud del poder que tenían los presos y no los guardianes en la cárcel. Pues así fue. Después de que ya habían guardado todo en las famosas caletas, ya habían guardado todo, ya habían desminado, ya habían guardado toda esa dinamita, todo, pues dieron vía libre para que ingresaran guardianes y policías. Pues lo mismo hicieron con nosotros, pero como les digo, fuimos los paganos, ¿por qué? Los del ala norte. Pero fueron los más castigados porque fueron los que le dijeron a la guardia y a la policía, no entren o si no los bombardeamos y los vamos a matar a más de uno. Lógicamente la guardia y la policía estaban, como si ardidos, prácticamente una palabra, ardidos, porque los internos estaban mandando la situación. Entonces, el ala norte fue la pagana de eso. Nos sacaron pasillo por pasillo, entró la guardia, entró la policía, con armas de fuego. Internamente no existe eso. Cuando la guardia entraba, que todo el mundo gritaba Mario y Mario y Mario y Mario, era porque la guardia iba a hacer una rascada, o iban a sacar gente en traslado, o a cualquier ópera, o iban a buscar en donde se encontraba un túnel, o habían matado a alguien y entraban a buscar las armas, en fin, todas esas operaciones que hacía el IMPEC, pero con sus famosos bastones de mando que eran unos palos, pero en ningún momento un arma de fuego. En aquella ocasión la policía fue la que entró armada, con máscaras para gases, con protectores en caso de que los fueran a agredir. O sea, era impresionante. Estaban entrando a un sitio en donde había una guerra, pero que no la ocasionaba el patio sur, el norte, sino el sur. Y ya había pasado supuestamente allá y ya estaban en calma en el patio. Nos sacaron a nosotros, nos sacaron a las malas y como estábamos para la cancha de fútbol. Llevaron la comida porque no habían llevado comida al patio norte. A los patios del norte no habían llevado comida. La llevaron a la cancha de fútbol y allá nadie dijo saquen los platos, saquen los utensilios, saquen. Allá comíamos como comíamos, digo, porque nos tocó comer, porque no había que comer en los pasillos, en la cárcel, en los patios, no había que preparar, no había que comer, nos tocó comer. Bolsas plásticas, platos que prestó el rancho para servir, bolsa, em, botellas plásticas, las cortaban y quedaban los culos de las botellas, que eran donde echaba el líquido, y por el otro lado le echaban la comida. O sea, era impresionante ver la situación, cómo nos alimentábamos porque no teníamos con qué, pero tocaba alimentarlos con la mano. Muchos con la mano se echaban en la mano la comida y comían porque no tenían otro medio y el hambre era impresionante porque todo el día no había ingresado comida. Se habían preocupado lógicamente por lo que estaba pasando en el ala sur. Bueno, estuvimos mientras que la policía y la guardia rascaba, entre paréntesis rascaba era buscar lo que es prohibido en la cárcel. Vea, los guardianes entraron, en donde habían televisores, los rompieron los televisores. Si no lo rompían, les echaban por encima, por detrás donde están los aparatos electrónicos de un televisor. Allá no habían plasma ni habían de esos televisores modernos, sino de los normales, de esos viejitos. Les echaban, la gente tenía sus colonias, eso la rompieron, sus lociones, rompieron desodorantes, todo esto se lo echaron por encima a los televisores más de uno se dañaron, rompieron más de uno las pantallas de los televisores, la rompieron, los que tenían sus grabadoras, sus equipos, todo eso lo rompieron, o sea,
La maldad fue impresionante porque estaba ardida la guardia y la policía con lo que hizo la guerrilla, de detenerlos. Espérense hasta que nosotros les digamos que entren. Nos sacaron a todos. Duramos en la cancha de fútbol toda la noche, caminando para arriba. No llovió, menos mal. No nos protegíamos de nada porque no teníamos una cobija, no teníamos... O sea, los que salimos como salimos. Toda la noche duraron rascando, duraron buscando, duraron golpeando, se escuchaban golpes de macetas, o sea, buscando todo lo que supuestamente habían escondido. Sí encontraron, lógico, con una rascada de esas sí encontraron, pero no realmente lo que deberían encontrar. Cuando al día siguiente a eso de las 8 de la mañana, después de que llevaron al desayuno a las 6, 6:30 de la mañana y desayunamos, de una forma u otra desayunamos, duramos toda la noche en la cancha de fútbol al sereno. ¿Quién dormía? ¿Dónde se protegía del frío? Si tenía hambre, ¿qué hacía? Absolutamente. Esperando que dieran la orden de entrar. Pero mire la orden de entrada cómo fue. En el ala norte, como les contaba de la guerrilla, había mucha gente importante de la guerrilla. Había mucha gente que mandaba en la guerrilla. Mandos de la guerrilla. Y también, lógicamente, mandos de los presos comunes, pero famosos. No los nombro ahorita porque no se justifica eso. Pero eran delincuentes bravos. Pues la guardia tenía que sacarse su espinita con la gente que vivía en el ala norte que hizo lo que hizo. Como a eso de las 8 de la mañana empezaron a ingresar en una fila como en un, ¿cómo se llama eso? Como en un túnel en donde a este lado había policías y a este lado había policías y nosotros teníamos que pasar por toda la mitad, despacio. Y los guardianes en la parte en donde estaba guardia interna, o sea, la puerta que les digo que es blindada, que da acceso al patio 1 y 2, con las fichas de los internos. Fichas quiero decir son como hojas de vida de los internos con foto y todo. Y ya tenían ahí seleccionado a quienes no iban a dejar ingresar al patio. En lugar de entrar a mano izquierda para el patio 1 y 2, seguían derecho para el pasillo central de salida porque se los llevaban en traslado. Esa fue la trampa que le hicieron a los caciques, a los que mandaban en la cárcel, a los que de una u otra forma extorsionaban, mataban, bueno, en fin, un montón de gente que la guardia sabía quiénes eran. Por eso los sacaron. Y a medida que íbamos entrando, los iban sacando de traslado. Entonces empezaba a rumorar, los primeros que salían, empezaron a gritar por la reja arriba, hacia la cancha. Están sacando en traslado, los están sacando en traslado. Pues, ni modo. Les tocaba aguantarse porque era la policía y la guardia los que estaban haciendo eso. Pues así fue. Sacaron en traslado muchísima gente, mandos, pero al mismo tiempo gritaban que estaban sacando en traslados los condenados de harto tiempo. Imagínense el susto de Alejandro Pico, otro susto. 45 años de prisión.
confirmado, condenado y confirmada la condena. ¿Qué espera Alejandro Pico? Que lo cataloguen como un preso peligroso a 45 años de prisión condenado y que se lo van a llevar en traslado. Pero bueno, estaba uno en las manos de Dios y esperar qué pasaba. Afortunadamente no. Pasé y su nombre, fulano, tal, para adentro. En esa vez pues no me sacaron en traslado. Pero sacaron muchísima gente en traslado, muchísima. Y gente que hacía daño, y gente mal, y gente que extorsionaba, y gente que mataba, todo en general, no solamente guerrilla, no solamente, o sea, harta gente de diferentes mandos, diferentes, pertenecían a diferentes grupos subversivos, grupos de maldad en la calle, ladrones, en fin, sicarios, un montón de gente. Bueno, pues cuando ingresamos a las celdas, le daba tristeza a uno, o sea, muchos llorábamos la verdad, de cómo dejaron las celdas esta gente. Mire, hay gente que tenía sus materiales para trabajar, colbón, pegante boxer, eh, implementos, icopor, cosas para pintar, o sea, una cantidad de cosas. Se la regaron, la rompieron. Yo tenía un poco de cosas también, colbón. En otras celdas hacia al lado sacaba la ropa y la ropa estaba llena de pegante, colbón o pegante boxer porque regaron el boxer y el pegante colbón lo regaban así encima de la ropa. O sea, eso fue de maldad. Eso fue de maldad y eso fue entre guardia y entre policía, entre el IMPEC y la policía, los que hicieron todo eso. Estaban ardidos y no sabían a quién le hacían daño, pero lo hicieron. Fue impresionante. Bueno, así concluía la masacre más grande que se ha cometido en la Modelo. Antes de que yo estuve y después de que yo estuve, porque antes sucedieron motines, muertos. Yo vi por noticias. Después de salir de la Modelo, yo escuchaba en noticias. Escuchábamos estando en otras cárceles, los motines, las masacres que habían, los muertos que habían. Pero nunca tan grande como esa vez. Y esa vez fueron muchos, muchos los muertos, demasiados. No sé cómo harían para decir, no fueron sino tantos, porque la familia llegó a reclamar a sus seres queridos y en muchos les decían, sí, está en tal parte, sí, está en tal parte de medicina legal o en fosas comunes o bueno, en fin. A otros no aparecían, otros no aparecían, porque la gente entraba de visita y lo primero que decía, no, si no encontramos a fulano y a sultano y a perencejo y por aquí y por allá. ¿Qué hicieron con ese montón de muertos que no aparecieron? ¿Por qué dijeron que eran solamente X y no era un montón los que realmente murieron? ¿No le convenía al Estado, no le convenía al gobierno decir eso? Bueno, igual eso ya son años que pasó, eso ya hasta se olvidó realmente la situación. Amigos, familia, eso fue lo que pasó con esta masacre. Que no estuve exactamente donde estuvieron los hechos, pero sí en ese mismo establecimiento, sí en ese mismo lugar. Fuimos paganos porque les digo, nos dejaron todos una santa noche aguantando frío, con hambre. Luego sacaron en traslado un montón de gente, llegamos y encontramos vuelto nada todas las cosas de nosotros. Entonces los paganos fuimos nosotros. Pero bueno, eso fue lo que pasó con esta masacre en la Modelo de Bogotá en esos años.
Los que de pronto vean este video y estuvieron allá o presencialmente en esos patios dirán, sí, ese señor está diciendo la verdad. Es más, no está contando realmente cómo fueron la situación. Se quedó cortico porque se escuchó muchas cosas más horribles, más drásticas, más sanguinarias, que lógicamente no se confirmó y es lógicamente no contar eso porque son especulaciones nada más. Amigos, bendiciones para todos, que tengan bonito día, sigan vinculando, sigan compartiendo para que se sigan vinculando al canal. Nos seguimos hablando. Bendiciones para todos y gracias.